ver, eh, ver el tema de la actividad 7, válvulas de control. Algunas de las lecturas recomendadas, bueno, está el libro de Creusole, en el cual, instrumentación industrial, en el cual en el capítulo 8 se encarga de lo que es elementos finales de control. Se puede ver mucho ahí de lo que es válvulas. Además, existe otro libro de Creusole también, en el cual, en el capítulo 4, se encarga de lo que es calibración de válvulas de control y se centra un poquito en lo que son los transmisores, tanto neumáticos como electrónicos y eléctricos. Entonces ahí se puede ver un poquito cómo se trabaja con lo que es, eh, digamos, la constante de la válvula, cómo averiguar ese valor que nos va a dar, por un lado, la linealización de la función y la pendiente. Esto está en lo que es instrumentos industriales y su ajuste y calibración. Están todos en el aula virtual y además les subí también a la actividad un manual de Xpirax Sarco, que es un fabricante de válvulas, en el cual también tiene muchos tips interesantes que le pueden llegar a servir a la hora de dimensionar una válvula, de la elección, y bueno, y también está el apunte de la cátedra, las filminas, de la clase pasada. Bueno, como para dar un repaso rápido de lo que son válvulas de control, siempre a la hora de poder encontrar su función de transferencia, siempre hablamos de la relación salida-entrada. Por lo general, la entrada a la válvula, ya que estamos hablando de una válvula de control, es la salida del controlador, ¿sí? El controlador va a tener una entrada, digamos, una señal de entrada a la válvula que se va a traducir en la manipulación o de la variable controlada, en este caso, que por lo general es, por ejemplo, la apertura de un caudal de calefacción sobre un proceso que queremos calefaccionar, por ejemplo, ¿no? Entonces, en el caso de cuál sería la variable controlada, la temperatura, la variable manipulada, el caudal de auxiliar, por ejemplo. Si desglosamos un poquito la válvula, podemos decir que en realidad dentro de esta caja existen dos partes. El actuador, que en este caso, si decimos que es eléctrico, sería el motor, por ejemplo, en el cual, mediante una señal de control, que puede ser una tensión o una corriente, estamos manipulando la posición de una, por ejemplo, puede ser una posición lineal, en el cual un vástago se desplaza y, por ejemplo, eh, tapa o deja más abierto una apertura de paso de fluido, con lo cual, consecuentemente, hablando del cuerpo propiamente dicho de la válvula, genera una reducción o un aumento en el paso de caudal de calefacción o refrigeración. Entonces, bueno, tenemos como una ampliación de esta caja, digamos, y tiene dos partes, en la cual está el cuerpo propiamente dicho y el actuador. Eh, Algunos ítems para la elección de válvulas. Bueno, uno tiene que saber en qué condiciones la va a utilizar. Entonces, en qué presiones, qué caudal necesitamos, bajo qué temperatura va a trabajar. Seleccionar el cuerpo porque también, por ejemplo, nos puede servir que sea una válvula de tipo esférica, mariposa, dependiendo de la aplicación del fluido que vamos a manejar, es también el cuerpo de la válvula. La selección de qué tipo, por ejemplo, de válvula vamos a trabajar, si es isoporcentual, qué tipo de válvula vamos a necesitar, y también qué tipo de actuador, porque ya que si la válvula que vamos a utilizar es del tipo neumática o es eléctrica, bueno, en base a eso será el actuador que vamos a utilizar. Por lo general, cuando tiene un motor que actúa sobre la apertura de la válvula, por lo general se lo suele definir como servomotor o servocontrolada. ¿Sí?
Bueno, esto está extraído de justamente el libro que les decía de Creusole de calibración, en el cual, bueno, acá muestra una válvula con control electroneumático. Fíjense que acá está la válvula, digamos, del cuerpo propiamente dicho, el paso del fluido, y existe una medición de caudal, la cual va a un transmisor de caudal, que tiene una salida de corriente de 420 mA. Esto va hacia el controlador, y el controlador actúa sobre un conversor de corriente a presión, porque la válvula es del tipo neumática, o sea, la parte que controla la válvula es neumática, entonces tiene que, desde la medición, hacer una conversión de corriente a presión para poder actuar sobre la válvula. Entonces, bueno, si este es el diagrama de proceso, el diagrama de bloques correspondiente sería el que tenemos acá abajo. Fíjense cómo a veces hablamos del tema de las perturbaciones, de dónde iría, cómo sería el bloque. Bueno, acá tenemos sería el punto de suma, que siempre hablamos, de consigna, el set point. Acá estaría el comparador, y como habíamos dicho ya en controladores, también incluye no solamente el algoritmo de control, que puede ser un proporcional integrativo derivativo, también incluye el punto de suma o de comparación. Esto actúa sobre el convertidor, en este caso, que actúa sobre la válvula, y la válvula actúa sobre el proceso. A veces esto no solo tenemos digamos, a continuación, este bloque del convertidor, y el proceso también a continuación, y el lazo de realimentación sería el sensor transmisor. Bueno, acá hay algo que menciona que está bueno saberlo, que la calibración no es estrictamente necesaria, ya que el controlador se encarga de llevar la variable a los valores de consigna. Sin embargo, a fin de que el proceso tenga el menor desvío, se hace esta calibración, ¿no? Y bueno, como ya les he mostrado muchas veces, algunas de las válvulas ya incluyen un software que nos permite calibrarlo, decirle entre qué valor y qué valor va a trabajar. Entonces, uno va primero linealizando el trabajo de la válvula, o en este caso el transmisor, y bueno, puede ser mucho más fácil, más sencillo el control de la válvula, ¿no? Bueno, acá hay unas tablas que, bueno, nos permiten ver algunas cosas, como por ejemplo, algo que es muy importante y que a veces eh, no se le tiene el cuidado suficiente, que es el mantenimiento. Cuando, por ejemplo, hacer un correctivo, un preventivo y el predictivo, que son, digamos, mantenimientos que nos ayudan a que el proceso siga funcionando correctamente, y evitar que, por ejemplo, por fatiga del actuador, o por, no sé, por ejemplo, suciedad en el mismo, se cometan algún tipo de error o accidente. Bueno, esto es lo que habíamos visto también en la clase teórica, cómo relacionar, digamos, lo que es la función de caudal respecto a las variables que entran en juego en el cuerpo de la válvula, ¿no? La diferencia de presión entre entrada y salida, aguas arriba, aguas abajo, el tipo de fluido, y bueno, la función, dependiendo del tipo de válvula, del obturador de la válvula, es si es una válvula lineal, mejor dicho, la función es lineal, es cuadrática, isoporcentual, es hiperbólica.
Algunas de estas funciones, por ejemplo, que no son lineales, se las puede linealizar utilizando algunos artilugios matemáticos, como por ejemplo las series de Taylor, por ejemplo. Entonces, esta expresión, que es una exponencial, puede ser aproximada mediante una serie de Taylor que es medianamente lineal. Entonces, uno reemplazaría esta función que multiplicaría en la función de caudal respecto a la función esta isoporcentual por una linealización aproximada, ¿no? Entonces, bueno, dependiendo del tipo de válvula que tengamos, es la curva que podamos llegar a tener su relación de apertura respecto al coeficiente, ¿sí?, de flujo. Que, bueno, ahí la profe colgó también un documento en el cual les explica un poco la relación de KB y CB, en el cual hay una cuestión de unidades, que uno está en galones segundo y el otro está en metros cúbicos hora. Es una cuestión de unidades, pero bueno, lo subió para que les quede un poco más claro. Habíamos mencionado también que, por ejemplo, una válvula del tipo diafragma puede llegar a tener una aproximación como una función de segundo orden, en el cual relacionamos primero la presión de entrada respecto al área del diafragma. Después, en segunda instancia, tenemos el resorte que se opone a la apertura o al cierre de la válvula mediante un valor K, que es propio del resorte, y que es el producto por el desplazamiento del vástago. Y después un tercer término que viene del valor del coeficiente de rozamiento de la empaquetadura respecto al vástago por la derivada del desplazamiento. Entonces, bueno, podríamos llegar a decir que la ecuación de equilibrio nos queda de esta manera. O sea, la presión por el área del diafragma, la K del resorte por la distancia y el coeficiente de fricción de la empaquetadura por la derivada de la distancia del movimiento del vástago, que nos queda igual a la masa por la derivada segunda, la masa, digamos, lo que sería el movimiento del vástago de la válvula, por la aceleración de la misma, ¿no?, del desplazamiento este. Entonces, habíamos llegado a la conclusión de que obteníamos una relación presión de entrada respecto al desplazamiento, presión delta respecto al desplazamiento X, que se aproximaba a esta fórmula que era un sistema de segundo orden. Si teníamos en cuenta que la masa era mucho menor que el K del resorte, entonces se nos quedaba, o sea, simplificaba la función de transferencia y nos quedaba una función de primer orden, en el cual el valor de K1 y tau se podrían calcular mediante estas dos relaciones, área respecto a K y C respecto a la K del resorte también.